אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shalom, queridísimos Javerim y Javerot, bienvenidos a una clase más de Tefilología en Kol Tuv Sefarad. Espero que me estén escuchando bien. Hoy comenzaremos el fascinante tema que nos tomará varias sesiones de la Tefilá, de la Amidá, del Shmoné Esrei. Entonces, habíamos hablado al comienzo de nuestra clase de Tefilología que el corazón de la liturgia judía es, por un lado, la mitzvah de recitar el Shema, con sus adiciones rabínicas de bendiciones previas y posteriores. Y, por el otro lado, la composición rabínica de el Shmoné Esrei, o la Amida, que son 19 bendiciones, en el caso de que estamos hablando de un día de semana. En el Shabbat, en las fiestas, en Yom Tov, es diferente la temática. Ok, si me están escuchando, muy bien. Es diferente la temática, pero como estamos estudiando el Arvit de día de semana, entonces pues vamos a entrar ya en este tema de la Amidá normal, con sus 19 bendiciones, una por una. Pero antes me gustaría, estoy esperando a que me abra el Facebook acá para poder ver sus comentarios, concentrarme brevemente en el Kadish intermedio. Entonces, en las clases anteriores hemos estudiado la recitación del Shema con sus bendiciones previas y posteriores, y la clase anterior hemos llegado a la segunda bendición después del Shema, la cual se conoce como Ashkiveinu. Habíamos hablado de las diferencias litúrgicas entre Ashkenaz y Sefarad. Viendo que al menos en la tradición Ashkenazí se añade un párrafo bastante largo que en la tradición sefaradí no se añade. Entonces me gustaría, si tienen alguna pregunta, si no, brevemente hacer un breve resumen del Kadish y entrar ya luego en la estructura de la tefilá. Ok, fantástico. Entonces, breves palabras sobre el Kadish. Creo que ya incluso hemos introducido esto, pero vale la pena repetirlo. El Kadish, que mucha gente piensa que es una bendición, es una verajá muy importante, que es una verajá muy antigua, que es una verajá, o sea, que es una pieza litúrgica muy central, que tiene algo que ver con los muertos. Todo lo contrario. El Kadish es una pieza litúrgica tremendamente tardía, y esto lo sabemos porque está escrita en un lenguaje diferente al resto de la liturgia. La liturgia judía está escrita primordialmente en hebreo. Aquellas partes, por supuesto, que vienen de la Biblia, pues van a estar en hebreo, pero también las partes que son compuestas por los rabinos, como las Berajot antes del Shema, las Berajot después del Shema, que son composiciones rabínicas, también están escritas en hebreo. Y tenemos esta oración del Kadish que está escrita en arameo, que es la lengua vernácula, es el español, es el inglés de la época rabínica. Entonces es un texto bastante más tardío que el resto del Sidur, que no se conecta
con los muertos, con los deudos, sino hasta la Edad Media tardía, y que, como ya dijimos en ocasiones anteriores, sirve como un divisor. Sirve como un divisor. Hay 5 Kadishim, y entre el Kadish, entre el Shema de Arvit y la Amidá de Arvit, tenemos el más breve de ellos, que es lo que se conoce como Hatzi Kadish en la tradición Ashkenazí o Kadish Le'eila en la tradición sefaradí. Son muy parecidos en ambas tradiciones. Se mantiene una integridad, con una diferencia. ¿Ok? El Kadish, todos los Kadishim comienzan de la misma manera. Y el propósito del Kadish es santificar el nombre de Dios. Santificar el nombre de Dios. Yitgadal, se ha engrandecido, Veyit Kadash, y se ha santificado. Y esto alguien hizo la pregunta en el canal de YouTube la semana pasada, es una muy buena pregunta, de si en efecto el Kadish es una oración tardía, ¿por qué se necesita un minyan para decir Kadish? Y es por dos razones. La primera de ellas, porque ¿qué es el Kadish en su esencia? El Kadish en su esencia es una santificación del nombre de Dios. Estos usos como una oración funeraria, como una oración para la elevación de las almas, es un uso muy posterior. Si nosotros vemos el texto del Kadish, ¿qué es lo que el Kadish está diciendo? Es el nombre de Dios es bendito. Es una santificación, literalmente. Sea santificado su nombre magno, es una santificación del nombre de Dios. Y en la tradición judía, la definición de la santificación del nombre de Dios debe ser hecha públicamente. Debe ser hecha públicamente. Esto es ya sea a nivel positivo, como en el rezo. Entonces, cuando se reúne un minyan, esta congregación está santificando el nombre de Dios, como se hace en la Kedushá, que ya vamos a estudiar cuando lleguemos a Shaharit, porque en Arvit no hay Kedushá. Pero también en un sentido negativo. Entonces, cuando se habla de Kiddush Hashem, de la santificación del nombre de Dios, es lo que en hebreo se le conoce como como en hebreo llamamos al martirio. Cuando alguien muere por sus creencias, por el judaísmo, se llama Kiddush Hashem. Y hacer esto en presencia de públicamente tiene un gran mérito, es decir, es una forma diferente de Kiddush Hashem. Entonces, a pesar de que el Kadish es una oración relativamente más tardía que el resto del corpus, dada su función de santificación del nombre de Dios, cae bajo la categoría de Devarim Shebikdusha, cosas que requieren santidad, como la lectura de la Torah, como la repetición de la Midá, como la recitación de la Kedushá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de haber llegado tarde a la fiesta, entra a esta zona VIP de las oraciones que requieren una comunidad judía constituida para poder ser recitada. ¿Ok? Tanto el Kadish Ashkenazí como el Sefaradí comienza Yitgadal Yitgadash Merabá, amén, Be'alma Diberach Hiruteh, en el mundo que hizo de acuerdo a su voluntad, Ve'amlich Malhuteh, reine su reino. Y esto es la diferencia. Aquí está la diferencia. Comment. ¿Dónde está mi lapicito? En la tradición sefaradí se añade una mención de Mashiach. Veitzmach purkaneh vikarev Meshihei. Florezca su salvación y se acerque su Mesías. ¿Ok? Si ustedes ven el Kadish Ashkenazí, es Be'alma Diberach Hiruteh Ve'amlich Malhuteh. No hay Veitzmach purkaneh vikarev Meshihei. Y continúa Bechayechon uviomechon. En vuestras vidas y en vuestros días
y en las vidas de todo el pueblo de Israel. Va a Galao, Bisman Karif, prontamente en nuestros días, prontamente en tiempos cercanos. Veimru, amén. Digamos amén. ¿Ok? El Kadish, más que cualquier otra oración de nuestra tradición judía, tiene la expectativa de ser una llamada y respuesta. Es decir, es antifónico. Cuando yo digo Veimru amén, es digan amén. Y la gente dice amén. El Kadish tiene su contexto en ya un espacio litúrgico. O sea, el Kadish presupone la existencia de una sinagoga y de un líder sinagogal, de un Sheliach Tzibur, de una persona que está liderando el servicio y que puede dar instrucciones. Entonces, Veimru amén, digan amén, y la gente dice amén. Y esta que es la parte más antigua del Kadish, esta cita en efecto aparece en el Talmud, y por eso es que es tan importante, y por eso es que requiere su recitación tanto del Hazán, el Sheliach Tzibur, como del Kahal, como de la congregación. Yehei Shemeh Rabbah Mebarach Len Alam Ulalmen Almaya Itbarach. Sea su nombre magno, bendito por siempre y para siempre jamás. Mucha gente pregunta por siempre jamás. Esa es una expresión en español, que significa para siempre. No sé si en algunos sitios en América Latina no se utiliza, pero ustedes lo encuentran en el Quijote, lo encuentran en por siempre jamás. Es lo que en inglés es forever and I. Por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre, por siempre jamás. Ok, es el tiempo eternamente. Algunas personas han preguntado por qué les parece rara esa combinación. En efecto, es una combinación. Es una traducción mía, pero es posiblemente una mejor traducción sería almaya, por siempre y para siempre, por los mundos de los mundos, por la eternidad de las eternidades. Ok, aunque aquí tenemos la eternidad de las eternidades de las eternidades. Mevarech legalam o lealemei alemaya. Y esto se recita colectivamente. Y aquí tenemos una serie de verbos de alabanza. Esto es hipérbole, ¿ok? Hipérbole. Y es toda una serie de verbos de alabanza. Yitbarach, veishtabach, veitpaar, veitromam, veitnase. ¿Cierto? Sea alabado y honrado y exaltado y adorado y glorificado y elevado y loado sea el nombre de Dios, bendito sea. Kuchabrihu. Segunda diferencia entre el Kadish Ashkenazí y el Kadish Sefaradí. Los Sefaradim dicen amén en Berihu y los Ashkenazim repiten Berihu. Estas son diferencias, en mi opinión, prácticamente cosméticas. El texto del Kadish es profundamente similar en ambas tradiciones. Le'eila min kol berhata, shirata, tush bejata, venejemata, damiram be'alma, veimru amén. Por encima de toda bendición y canción, de toda alabanza y consolación, dicha en este mundo, digan amén. Entonces, ¿cuál es el propósito del Kadish? El Kadish es una oración paradójica. ¿Ok? Es una oración paradójica en el siguiente sentido. El Kadish, más que cualquier otra oración del judaísmo, asume que es una oración. O sea, es autoconsciente. Digan amén. Y ahora digan esto. O sea, en su propia estructura le está dando instrucciones a la gente de qué decir. Pero a la vez, cuando nosotros analizamos su contenido, lo que está diciendo es que prácticamente cualquier alabanza
que nosotros podamos traer a Dios, cualquier canción, Le'elah, por encima de toda birjata, de toda bendición, shirata, toda canción, tushbejata, alabanza, venejemata, o consolación dicha en este mundo, Dios está por encima de esto. Un poco lo que discutimos este viernes en la parashá, en la parashá Lech Lejá, de la quinta liga de Lech Lejá, y es, a Dios le gusta lo imposible, no porque sea sádico, como piensa Pablo de Tarso, ¿cierto? O sea, el Dios que presenta a Pablo de Tarso es un Dios sádico, es un Dios que sabe que la Torah es imposible y goza viendo a sus criaturas fallar. No. Javerim, si nosotros queremos, Javerot, si queremos comunicarnos con un Dios absolutamente infinito y trascendente, tenemos que ser honestos y saber que todo lo que nosotros hagamos es limitado. Nuestras palabras son limitadas, nuestros conceptos son limitados, nuestras ideas de Dios no son Dios. No por ello debemos dejar de rezar, no por ello debemos dejar de cantar, no por ello debemos dejar de alabar, no por ello debemos de dar consolación. ¿Por qué? Porque Habetna Hashamaima Usfora Akohavim. Sal afuera y mira las estrellas, imtujalis porotam, si las puedes contar. Lo aleja melahaligmor. No es necesario, no vas a poder terminar la labor, pero no eres libre de librarte de ella. Que nosotros sepamos al comienzo de nuestra oración que no vamos a poder en nuestra oración agotar la esencia de Dios, no significa que nosotros estemos exentos de rezar. Porque lo que importa, de cierto modo, es hacer el ejercicio. Lo que importa es la intención. Lo que importa es tratar. Y el Kadish, nos muestra esto de una manera, yo creo, profundamente inteligente y profundamente paradójica. Es una bendición que nos dice que las bendiciones no son suficientes. Pero es una bendición que requiere un esfuerzo extra, que requiere minyan. Que todos los kadishim sean compuestos por los rabinos. Javier pregunta, si los kadish son de Rabanán, ¿por qué existe uno que se dice de Rabanán? Todos los kadish, o sea, todas las oraciones que no son de origen bíblico son de origen rabínico. ¿Ok? De cierto modo son de Rabanán. El Kadish de Rabanán, lo que nosotros llamamos el Kadish de Rabanán, es un Kadish especial que se recita al final de toda sesión de estudio donde hemos estudiado Torah Shebe'al Peh, donde se pide por los rabinos y sus estudiantes. Ok, cuando se habla del Kadish de Rabanán, no se está hablando de su origen, sino se está hablando de su propósito. Kadish le'eilah o Hatzi Kadish, su propósito es dividir entre partes de la oración. Entonces, entre el Shema y la Amida. El Kadish de Rabanán va después de estudios de Torah oral, no solo dentro de la estructura litúrgica, sino en la yeshiva, donde cuando terminábamos la clase de Talmud, si había minyan, Kadish de Rabanán. Ese es el propósito del Kadish de Rabanán. Kadish Shalem o Kadish Titkabal es el último Kadish, es el Kadish que nos dice hasta aquí llegó el servicio. Todo lo demás extra, Aleinu y los salmos y los recordatorios y los anuncios sinagogales, todo eso ya no es parte del servicio. Kadish Titkabal nos dice, este es el fin de la oración. Y en efecto, si ustedes ven el Sidur del Rambam,
o el Sidur de Saadia Gaon, o el Sidur de Rav Hai Gaon, de Rav Amram Gaon, van a ver que, en efecto, en la época medieval, el servicio terminaba en Kadish Tidkabal, terminaba en Kadish Shalem. No se había añadido Aleinu, no se había añadido los salmos del día, todo esto es adiciones posteriores en la tefila. Kadish Yatom o Kadish Shalem, lo que los Ashkenazim llaman Kadish Yatom, lo que nosotros los Sefarim llamamos Kadish Shalem, es muy posterior, que es el Kadish de los huérfanos. Entonces un Kadish que se añade porque en algún momento se hizo esa conexión de que los deudos tenían que decir Kadish. Y hay otro Kadish que es el Kadish que se dice en los entierros. Y ese mismo Kadish se dice en los Siyumim, que es el Kadish que habla del mundo por venir. Esos son los 5 Kadishim que hay. ¿Okay? De Talmud, de Mishnah, de Midrash, todo texto rabínico, merita Kadish de Rabanán. Y por eso es que ustedes ven en la tefilá que se añade muchas veces esta veraitá de Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Jajamim Marbin Shalom Haolam, que esa es la última página de Masejet Berajot. Dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Hanina: los alumnos de los sabios acrecientan la paz en el mundo. Y se trata la cita de Isaías, etcétera, etcétera, como una manera de que todo estudio, ya sea estudio bíblico, o sea, pero predominantemente bíblico, contenga también un componente rabínico y amerite la recitación de Kadish de Rabanán. ¿Ok? Preguntas. Preguntas sobre los Kadishim. ¿Ok? Preguntas, preguntas. Ok, entonces antes de entrar ya en materia, quiero mostrarles rápidamente la estructura de la amidá diaria, de la amidá de Hol, que es la que nosotros vamos a recitar en Arvit. Hay 3 partes de la amidá. La primera de ellas, Javier, guárdame esa pregunta un segundito cuando terminemos la introducción. ¿Ok? La primera de ellas es Shebach, alabanza. Son 3 berajot, que son Avot, la bendición de los patriarcas, que termina Baruch Atah Hashem Magen Abraham. Gevurot, una berajá por el poder de Dios, amplificado con el poder de Dios para revivir a los muertos. Y una berajá sobre la santidad del nombre de Dios. Entonces estas son 3 berajot donde nosotros estamos alabando a Dios por cosas que ha hecho en el pasado, por cosas que Dios puede hacer en el futuro, y por la esencia misma de Dios, la santidad de Dios, la trascendencia de Dios. Estas 3 berajot, estas 3 berajot son comunes a todo servicio, toda amidá, sea Arvit, sea Minha, sea Shaharit, sea Shabbat, sea Yom Kippur, sea Sukkot, sea Purim, sea Hanukkah, sea Yom Ha'atzmaut, toda amidá, 365 días al año, 7 días a la semana, 3 veces al día, 4 en Shabbat, 5 en Yom Kippur, comienza exactamente igual, con estas 3 bendiciones. Por eso es que yo me gusta comparar la amidá con un sándwich. La amidá es un sándwich. ¿Qué define un sándwich? 2 pedazos de pan. ¿Qué hace específico un sándwich? Lo que hay en el medio. Entonces, toda amidá siempre va a comenzar con las primeras 3 bendiciones y va a terminar con las mismas 3 bendiciones. Berajá 16, 17 y 18
son bendiciones de Hoda'a, de gratitud. Una es por el restablecimiento de la Shejinah en el monte Sión, Avodá, por el restablecimiento del templo, sea cual sea nuestra definición de templo y nuestra definición de la cronología que se necesita para llegar a ello. 17, una bendición generalizada de Hoda'a, de gratitud, de reconocimiento. El verbo lehodot en hebreo significa tanto agradecer como reconocer. Y esta acepción, esta doble acepción, como ya vamos a ver, está representada en la formulación de la verajá. Yo reconozco que Dios es bueno conmigo, etcétera, 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 y por ello le agradezco. Y por último, la bendición de Shalom, también llamada Kohanim, aunque bueno, en la Amidad de Arvit no se hace Birkat Kohanim, que es una bendición la que nosotros pedimos por la paz. Y esto es algo que hemos enfatizado en otras instancias, y es que toda oración judía termina con paz. La paz es, dice nuestros rabinos, que no hay mejor recipiente que la paz. Si yo tengo comida, si yo tengo dinero, si yo tengo salud, pero no tengo paz, no disfruto verdaderamente los dones que tengo. ¿Cómo voy a saber yo si el mundo está redimido? Cuando haya paz. La paz es la bendición suprema, porque sin paz todas las demás bendiciones son transitorias. ¿Ok? Y de nuevo, estas últimas 3 bendiciones son las últimas 3 bendiciones de toda Amidá, sea Arvit, sea Shaharit, sea Minha, sea día de semana, sea Shabbat, sea Sukkot, sea Shavuot, sea Pesach, Purim, Hanukkah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, etcétera, 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 etcétera. Siempre toda Amidá va a terminar con exactamente las mismas 3 verajot. Este es el pan, el otro pan del sándwich. El otro pan del sándwich. Y lo que hay en la mitad, las 13 verajot intermedias, son peticiones, bakashot. Bakashot. Peticiones. Por todo tipo de cosas. Intelecto, por salud, por comida, por curación, por abundancia, por los exiliados, etcétera, etcétera, etcétera. Y este relleno, es decir, esta parte intermedia, sí cambia. Porque nosotros hacemos petición solo en días de semana. Estas 13 verajot intermedias solo se recitan en un día de semana. Si es Shabbat, si es fiestas, si es Yom Kippur, si es Rosh Hashanah. Las bendiciones intermedias, es decir, entre las 3 primeras y las 3 últimas, van a ser diferentes. Y no van a haber en ellas peticiones. Porque hay un principio en la tefilá judía de que los días de semana son días donde yo puedo pedir a Dios por mis cosas que necesito. Pero en las fiestas, si yo me pongo a pensar en las cosas que me hacen falta, si me pongo a pensar en las cosas que requiero, en las cosas que carezco, entonces esto me va a llevar a una disminución de mi alegría. Me va a llevar a un sitio psicológicamente en desfase con el propósito de estos días de descanso y de estos días de fiesta, que es darme alivio y Shabbat vainafash, verdaderamente
poder respirar. Si yo estoy angustiado y si estoy constantemente pensando, ay, es que estoy enfermo, o es que mi mamá está enferma, o es que necesito esto, o es que necesito lo otro, no voy a tener paz. Y o sea, es difícil retirar estos pensamientos completamente de la mente, pero al menos no lo estamos trayendo a colación en nuestra tefila. ¿Ok? Preguntas sobre la estructura de la amida. Preguntas. Ok. Tenemos un desfase. Pedir por la salud en Shabbat es una muy buena pregunta porque es una excepción. ¿Ok? Porque es una excepción. Hay sinagogas, esto es especialmente común en el mundo ashkenazí, donde incluso en Shabbat se hace, aunque el Shulchan Aruch abre esta posibilidad, se hace un mi sheberach la jolim. En alguna parte del servicio de la Torah se hace una pausa y se hace una bendición por los enfermos. Y al final de esta, que es el mismo Misheberach que se dice en cualquier otra ocasión, pero se añade una cosa especial al final, que se dice Shabbat hi milizok urfua krova lavo. Donde decimos, mire, y a pesar de que el Shabbat no es una época para pedir, esperamos que venga pronta refúa. ¿Ok? Entonces, sí. En Shabbat nos abstenemos de pedir por nuestras necesidades, pero hay un precedente de que especialmente enfermos graves podemos pedir por ellos, incluso en Shabbat. Pero hacemos esta salvedad de Shabbat hi milizok urfua krova lavo. ¿Ok? Nelson, no entiendo la pregunta. ¿Cómo así que cuando es Shabbat Rosh Chodesh? Cuando Rosh Chodesh cae en Shabbat. Esto sucede 2, 3 veces al año, ¿cierto? Hay años donde sucede más, hay años donde sucede menos, pero a veces coincide, muchas veces no. ¿Ok? La bendición sobre los sectarios o contra los herejes, Birkat Minim, no es de Rabbi Akiva. Es una verajá y fue añadida después. Fue añadida después. Por eso es que decimos que es el Shmone Esre. Es el Shmone Esre. Pero en verdad, que significa 18, las 18 bendiciones, pero verdaderamente son 19. Y esto tiene dos explicaciones. Por un lado, Birkat Minim, la verajá en contra de los sectarios, sobre la cual vamos a hablar en detalle cuando lleguemos a ella, es posterior. O sea, el Talmud dice, esta verajá fue añadida después cuando se incrementaron los sectarios en el pueblo de Israel. También, y esto lo hemos visto hay otra posibilidad, y es en algunos sidurim de la Geniza del Cairo, que es la fuente de manuscritos rabínicos más antigua a la que tenemos acceso en este momento. La verajá de Jerusalén y la verajá por el Mashiach van unidas. Entonces, aún añadiendo Birkat Minim,
tendríamos 18 bendiciones. Entonces, una de dos, o desde el comienzo había 18 y luego había 19, o había 18, o había 18 incluida Birkat Minim. Un segundito. Había 18, incluida Birkat Minim, y luego tuvimos una verajá que se dividió en dos. Entonces, esa es una posibilidad. Esta es la estructura de nuestra tefila hoy en día. Hoy hay 19 bendiciones, no 18, a pesar de que mucha gente pues, sigue llamándola tefila Shmonasre, las 18 bendiciones. Pero esto es matemática rabínica, ¿cierto? Hay imprecisiones en la matemática rabínica. ¿Ok? Bueno. La midá de Shabbat Rosh Chodesh es muy similar. El Musaf cambia. El Musaf cambia, pero es como en todo Rosh Chodesh se hace unas adiciones al final, pero no es mayormente diferente. Ok. Pequeña nota sobre la posición, porque ya Javier había preguntado. La amidá literalmente significa la oración de pie. La oración que se recita de pie. Aunque ya vamos a ver que hay movimientos especiales que acompañan esta oración. ¿Ok? Pero primordialmente estamos de pie. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, el carácter imaginario, o sea, la descripción imaginaria de la tefilá es la de una persona pidiendo a un rey. Y yo frente a un rey no me siento. Frente a un rey yo me pongo de pie y o sea, en actitud de humildad. Entonces, algunas nociones básicas de posición física que nos trae el Shulchan Aruch. Pondrá las piernas una junto a la otra como si fueran una sola, para así asemejarse a los ángeles, pues de ellos está escrito, y sus piernas son como una sola pierna. En la descripción de la Merkabá se describe que los ángeles tienen una sola pierna. Es decir, sus piernas se ven como una sola pierna. Entonces, cuando uno se para a decir la amidá, debe tener los pies, no los pies abiertos, no un pie delante del otro, los pies juntos. Hay quienes opinan que cuando se ponga de pie para rezar, deberá avanzar 3 pasos, como quien se aproxima y se acerca a algo que debe hacer. ¿Ok? Ya vamos a ver que este minhag adquiere un poquito más de coreografía en tiempos más recientes. 2. Debe inclinar la cabeza un poco para que sus ojos estén dirigidos a la tierra y se imaginará como si estuviera en el templo, en el Bet HaMikdash, mientras que su corazón se dirige hacia arriba en los cielos. Reposará sus manos sobre su corazón, sobrepuestas la derecha sobre la izquierda, así, y estará de pie como un esclavo ante su amo en miedo y reverencia. Y no pondrá sus manos sobre sus muslos o en los bolsillos o algo así, ya que esto es señal de arrogancia. Entonces, si ustedes alguna vez han visto a nuestros hermanos musulmanes,
Estamos en Lej Lejá, entonces la historia de Ismael está bien fresquita. Entonces van a ver que ellos tienen cosas muy similares. Una mano va encima de la otra, hay unas genuflexiones especiales. ¿De dónde creen que lo sacaron? ¿Ok? Entonces, la posición ideal es así, un poquito retirado con los pies juntos. Ahora, esto asume una cosa. Esto asume una cosa. Que es que yo me sé que yo me sé estas tefilot de memoria. Que, recordemos, es la premisa que tienen los rabinos. ¿Por qué? Porque en la época de los rabinos no había libros. Que es a lo que va ahí Marta Lorena. Hoy en día, la inmensa mayoría de nosotros está acostumbrado a rezar con el sidur en las manos. Entonces, hay dos soluciones. Uno, hay gente que tiene atrilcitos, Ständerlach, un atril. Entonces uno pone el sidur en el atril y puede poner sus manos en la posición tradicional. Pero, o la segunda opción, que es, estas son recomendaciones. Estas son recomendaciones. Esto no significa que si yo no hago esto, mi tefilá no vale. Entonces, si yo tengo que decidir entre rezar con el sidur en la mano, porque no me sé la tefilá de memoria, o no rezar, pues rezo con el sidur en la mano. ¿Por qué? Porque esto son recomendaciones. Ya vamos a ver que hay ciertas cosas que no son recomendaciones. Es decir, que si yo no las hago, en efecto, esto invalida retroactivamente mi tefilá. Si les interesa, esto está en el 4º capítulo de Hilhot Tefilá del Rambam, que creo que es una de las clases del Mishneh Torah que logramos salvar y poner en el canal de YouTube. 4º capítulo de Hilhot Tefilá del Rambam. Ahí están claramente. Hay 5 cosas obligatorias que son: yo me tengo que lavar las manos, tengo que tener kavaná, tengo que tener intención, no puedo estar simplemente recitando, tengo que no tener ganas de ir al baño, tengo que estar vestido, no puedo estar enfrente de órganos sexuales, y tengo que estar lejos, de olores desagradables. ¿Ok? Estas son las cosas que, si yo lo hago retroactivamente, necesito volver a rezar. ¿Ok? Todo esto, estar de pie. Entonces alguien me extraña que no me hayan hecho la pregunta. Alguien que está muy enfermo, alguien que sea parapléjico, alguien que sea cuadrapléjico, o alguien de mucha edad que no pueda ponerse de pie, ¿puede rezar? Y la respuesta es por supuesto que sí. Yo puedo rezar la midá sentado, puedo rezar la midá acostado. Esto no invalida mi tefilá. Estas son recomendaciones de si yo estoy en buena salud y estoy en capacidad y en mis cabales, pues esta es la forma en que se reza la midá. Son ejercicios, son convenciones de respeto, convenciones comunitarias de cómo debemos acercarnos a este ejercicio, pero eso no significa que si yo no puedo cumplirlas, se me invalida. ¿Qué pasa si yo soy manco y no tengo una mano para poner encima de la otra? ¿Eso significa que no puedo rezar? No, claro que no. Puedo rezar. Si para rezar necesito sostener el sidur en las manos, puedo rezar. Si me di cuenta que tenía un pie adelante del otro
y que no tenía los pies juntos, ¿eso invalida mi oración? No, de ninguna manera. ¿Ok? ¿En qué dirección debemos rezar? Debemos rezar preferiblemente hacia Eretz Israel. ¿Y qué pasa si estoy en Eretz Israel? Debo rezar en dirección hacia Jerusalén. ¿Y qué pasa si estoy en Jerusalén? Debo rezar en dirección a la Ciudad Vieja. ¿Y qué pasa si estoy en la Ciudad Vieja? Debo rezar en dirección al Kotel. ¿Y qué pasa si estoy en el Kotel? Debo rezar en dirección al Kodesh HaKodashim, al sitio donde antaño quedaba el Santo Santorum. ¿Ok? El oriente en América Latina. Si yo estoy en China, rezo hacia el occidente. Si yo estoy en Turquía, rezo hacia el sur. Si yo estoy en Uganda, rezo hacia el norte. Esto depende de dónde estamos nosotros. En un viaje en avión, entreno en barco, si me puedo poner de pie, pues me puedo poner de pie. Si no me puedo poner de pie, yo puedo rezar sentado. Esta pregunta me la han hecho: Rabino, voy en el Transmetro, voy en un bus urbano en el DF, en Bogotá, y es difícil ponerme de pie, ¿puedo rezar sentado? La respuesta es sí. ¿Ok? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque nada de esto invalida. Estas son recomendaciones. Si el rezo no se hace hacia oriente, no se invalida. Lejatjilá, es decir, es más, Javerim, hagamos una cosa. Vamos a estudiar esto directamente en el Rambam. Porque veo que hay muchas preguntas. Mejor Mamre, si no la conocen, una excelente página de recursos de Torah, y especialmente tienen una edición del Mishneh Torah fabulosa. Cuarto capítulo. Lo de Netilat Yadayim, en mi opinión, es una cuestión de que quedó fija la halajá. Hay mucha gente que es Jolek al Rambam, que dice, si yo no me lavé las manos, no es tan grave, no es el fin del mundo, y mi verajá es válida. Pero al menos en la tradición sefaradí hay un precedente de ser estricto con el lavado de las manos antes de la tefila. Y hoy en día, pues, a menos de que yo esté viajando en el desierto, pues, hoy en día uno siempre está cerca a un baño. En español no hay nada, Javier. ¿Por qué? Porque no hay judíos que hablen español. O sea, hay en Argentina, en España, pero pues son una minoría. Nadie está invirtiendo el capital necesario en traducir estas fuentes importantísimas al español, porque no hay mercado. Arrodillarnos, no hay judíos que se arrodillen, aunque hay, ya vamos a llegar a esto. Entonces, rapidito, Hamishat devarim me'akevin et tefilá, 5 cosas invalidan la tefilá. Vámonos un poquito más grande. 5 cosas invalidan la tefilá, afalpi shehigias maná, a pesar de que llegó el tiempo. Tohorata yadaim. Miren que no dice la limpieza de las manos, dice la pureza de las manos.
También hay aquí una cuestión ritual, no solo una cuestión higiénica. Kisui haerva, tener cubierto las vergüenzas, las partes pudendas. Yo puedo rezar, me preguntan si se puede rezar en shorts, puedo rezar en shorts. Aquí hay una cuestión también de clima y de cultura, pero no puedo rezar desnudo. Sefaria es excelente y tiene muy buenas traducciones al inglés, pero no del Mishneh Torah. Tohorat makoma tefila, que el sitio donde yo rece esté limpio, que no haya excremento, que no haya malos olores. Devarim hajofetzim oto, que yo no tenga ganas de ir al baño. Bekavanat halev, y la intención del corazón. Que esto pues es difícil de medir. Kavanat halev es difícil de medir. El Rambam dice, si yo no estaba poniendo cuidado cuando recé, si lo hice simplemente por tengo que volver a rezar. Estas son las 5 cosas que invalidan la tefila. Retroactivamente yo tengo que volver a rezar. Kavanat alev keitzad kavanah shikor, la persona borracha no puede rezar, bla 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 bla. Entonces es el 4º capítulo de Hilchot Tefila del Rambam en Sefer Ahava. 5º capítulo. Shmona devarim tzarich amitpalel lehizaher bahenu la'asotan. Hay 8 cosas que una persona debe ser cuidadosa en hacer. Al rezar, veim hayat dahuk, y si está apurado, si hay algo, si hay atenuantes, o neenas, o está obligado, o she'avar velon asa otan, o simplemente no las pudo hacer, einan meakvin, no invalidan la tefilá post facto, después del hecho. Ve'eilu hen, y estas son: 1. Amidá, estar de pie. 2. Nohach hamikdash, estar en dirección al sitio del templo, es decir, en América Latina, estar mirando hacia el oriente. ¿Qué pasa si yo no sé dónde está el oriente? Si es un día nublado, si estoy bajo tierra, si estoy en el metro. Entonces debo dirigir mi corazón a Dios. Pero no significa que si yo no estoy mirando a Jerusalén, no cumplo. Tikkun haguf, estar limpio. Tikkun hamalbush, estar bien vestido. Estar vestido de una manera digna. Entonces aquí, por ejemplo, hay preguntas hay culturas donde es gran dignidad quitarse los zapatos. En el mundo oriental, donde vivía el Rambam, era una señal de gran respeto quitarse los zapatos. Por eso es que la gente se quita los zapatos en la mezquita. En el mundo bíblico, quitarse los zapatos era una cuestión de respeto. Dios le dice a Moisés, quítese los zapatos porque usted está en un sitio santo. Éxodo 3. En Oriente, quitarse los zapatos es de mal gusto. Entonces, aquí también hay referentes culturales. Tikkun hamakom, que sea un sitio donde yo esté rezando, que sea un sitio honroso. Preferiblemente, si estoy en un sitio familiar, rezar siempre en el mismo lugar. Hashvayat kol, rezar en voz baja pero audible. O sea, que yo me pueda oír a mí mismo pero que los demás no me escuchen. Yo debo rezar en voz baja pero no debo rezar en silencio. Hakeria, las postraciones. Hay 4 momentos en la tefilá donde hay coreografías específicas de postración. Hoy en día, si ustedes ven en la inmensa mayoría del mundo judío, es doblar las rodillas y hacer una venia. En las sinagogas españolas portuguesas es simplemente hacer una venia.
en solo 4 partes de la tefilá. Hay mucha gente que aprende mal y cada vez que dicen Baruch Atá, hacen una venia. Esto no es correcto. Si hemos de creerle al Rambam, especialmente si hemos de creerle a su hijo, el minhag antiguo y a las comunidades judías en Yemen, el minhag antiguo de la Amidá incluía postración al piso, como hacen los musulmanes. Es decir, en vez de ser Baruch Atá Hashem, ponernos de pie, Baruch, rodilla, Atá, cabeza al piso, y Hashem otra vez de pie. ¿Por qué se perdió esta costumbre? Porque especialmente en el mundo musulmán es algo que comenzó a hacer todo el mundo y las religiones no son exentas y no están libres de lo que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. El narcisismo de las pequeñas diferencias. Y es cuando los vecinos comienzan a hacer algo que nosotros pensábamos que era solo nuestro, como decimos en Colombia, se lo perratean. Entonces ya no me gustó porque entonces ya todo el mundo lo comenzó a hacer. Y hubo una modificación. Este es ciertamente lo que yo pienso. Hay gente que cuestiona este testimonio del Rambam y de su hijo y dice, no, siempre las keriot se han hecho sin prostración. Ishtahawaya, que es al final de la tefilá, una postración completa en el piso, de cara al piso. ¿Ok? Esto hoy no se hace. Solo ciertas comunidades yemenitas fieles al Nosach del Rambam siguen haciendo esta costumbre de Ishtahawaya. Entonces, estas 8 cosas: estar de pie, estar dirigido a Jerusalén, rezar en voz baja, estar bien vestido, hacer los movimientos, es algo bueno, lejatjilá. Es algo bueno, lejatjilá, es decir, es algo bueno de hacer si yo lo puedo hacer, pero si no lo puedo hacer porque estoy presionado, porque estoy obligado, porque se me olvidó, eso no invalida mi tefila. ¿Ok? Una persona debe demorarse en haciendo la amidá lo que necesite, no hay una velocidad. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Hay gente que dice que uno debe rezar muy rápido para que no entren machshavot zarot, es decir, pensamientos distractores. Hay gente que dice que no, que todo lo contrario, debo tomarme el tiempo y hacer el esfuerzo de concentrarme bien en las palabras de la amidá. Cada cual de acuerdo a su costumbre, a sus capacidades, y también hay días donde uno tiene que rezar rápido y hay días donde uno tiene tiempo para rezar. Eso no es algo que todo el mundo pues tiene que ir calibrando. Mil disculpas a los Javerim de México. No sabía que ustedes ya en México hicieron el cambio de horario. Aquí es el próximo fin de semana. Lo lamento mucho. Entonces, a partir del próximo domingo, nuestra clase de tefilalogía va a ser a las 6 p.m. 6 p.m. Hora México, 7 p.m. hora Colombia, Perú. Creo que es 9 de la noche Buenos Aires, pero no me citen. 6 p.m. hora Centroamérica también, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Colombia, 7, Venezuela, 8 p.m. Ok. Preguntas finales. Ni siquiera alcanzamos a llegar a la amida. Nos quedamos en los preparativos de la amida. Los rezos virtuales del miércoles sí han terminado, porque justamente acá ya está comenzando el invierno y el sol está saliendo a las 8 de la mañana.
Entonces ya es demasiado temprano para mí para poder hacer un rezo. O sea, y digo, no, encontremos a las 9:30 hora Oklahoma, 8:30, esos son 10:30 hora México, nadie va a poder venir. Entonces, desafortunadamente, pues esta es una de las cuestiones. Hay que rezar a tiempo. La tefilá es bismaná. Entonces, hasta que la primavera llegue y podamos otra vez coordinarnos a través de los usos horarios y los horarios de salida del sol, el minyan del miércoles queda postergado. No sé si la gente tenga interés de hacer un minyan de Minja o un minyan de Arvit. Yo con gusto trataré de satisfacer las necesidades y los gustos de esta comunidad de Torah. Entonces, estemos en contacto. Los miércoles en la noche no es un buen día, pero tal vez hay otros días donde sí podemos hacer un poquito de estudio de Torah y tal vez Arvit. Entonces, quedamos pendientes con eso. Haverim, Haverot, Erev Tov, muy buenas noches. Tengan todos una semana llena de Torah, llena de bendiciones, llena de cosas buenas en este mes de Heshvan. Y estemos todos conectados, si Dios lo permite, la próxima semana, ya comenzando, esta vez sí, la Amida. Kol Tuv, Shalom, Shalom, Lehitraot.